Bueno, licenciada, buenos días. Yo voy a presentar ahorita el funcionamiento de mi código y la explicación del mismo. ¿Ya? Lo que hago generalmente, o bueno, en este caso, estoy usando la librería Pygame, para realizar toda esta interfaz donde yo puedo dibujar tranquilamente todo lo que hay dentro de cada uno. Lo que hice para simplificar un poco más el proceso es añadirle ya, ¿no? Algunos separadores que indique prácticamente dónde tiene que pintar el usuario, ¿no? Es más que nada para facilitarle al usuario y para facilitarme a mí mismo el poder, el poder hacerle entender al usuario que dónde tiene que hacer clic, ¿ya? Las casillas ya están predeterminadas cada con un color, siempre. Siempre que yo haga clic aquí se va a pintar de color blanco y ya está predeterminado porque así es en el mismo mensaje. Y en cada separación se quedan unos píxeles del color del fondo para mostrar una separación. Entonces lo que hice fue mediante la librería Pygame y la función de dibujar rectángulos, o en este caso polígonos, es que dibujo cada celda, o sea, dibujo unas píxeles y aparte a cada celda le asigno un valor mediante un array. No, miento, una matriz llamada New Game State o Game State. Uso los dos. El New Game State me sirve para actualizar los píxeles y el Game State para guardar la posición de cada uno. Entonces, al tener ya celdas de cada color con los colores y asignándoles a cada celda un nombre, porque esta celda tiene un nombre y esta celda igual tiene un nombre, que están determinadas dentro de la matriz, ya puedo resolver todo el mensaje de adhesivo prácticamente. Entonces, yo agarro, como en el ejemplo, este es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 5, el 6. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 9 y el 10. Entonces, esto ya se almacena dentro de mi matriz como valores de 0 y 1. Si está apagado, o sea, si no está pintado, va a ser un valor de 0. Y si está prendido, va a ser un valor de 1. O si está pintado. Entonces, ya tomando valores aleatorios en este caso, igualmente con estas otras, aquí igual se va a pintar, pero realmente no va a afectar en el código o en la demostración, ya que no tiene nada que ver con el mensaje. Entonces, yo puedo generar patrones aleatorios, así porque como yo quiera, y me lo voy a ir traduciendo poco a poco. Este es el número de nucleótidos que ya se va a ir explicando en el código. Yo aquí pongo la forma del ADN, que es como tipo cadenas, más o menos. Aquí yo pongo la forma de la persona, más o menos. Una forma aleatoria, dado que tenga solo dos pies. Una forma aleatoria. Esta va a ser su altura de las extraterrestres o de nosotros mismos, de los que quieran resolver este mensaje de adhesivo. Aquí poniendo la población, aquí poniendo el sistema solar. Como ya vimos, hay uno que siempre resalta, suponiendo que en este caso de ellos va a ser el segundo el que resalta. Unos aleatorios, ¿no? No hay necesidad, creo, de hacer uno que sea 100% real. Aquí ponemos una antena imaginaria que sea muy similar a la otra. Y aquí le ponemos su tamaño. Aquí le decimos que va a ir desde aquí hasta aquí, con los píxeles azules. Estos no nos importan.
y aquí ponemos su tamaño. Entonces, teniendo todo esto, ya lo tenemos. Yo le doy al botón de traducir, que lo que va a hacer, me lo va a empezar traduciendo poco a poco cada línea del código como se muestra. Entonces, ya me dice aquí, ya me lo he traducido. Como he usado el mismo ejemplo del mensaje de recibo, nos va a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero si yo lo modifico, tranquilamente estos valores se van a cambiar. Obviamente lo convierte al sistema decimal. Y me lo replica la parte del mensaje que está traduciendo, que está tratando de enseñar. Entonces, el siguiente va a ser este, que es el de números atómicos de los compuestos. Nos dice que del primer compuesto es 111, su número atómico, del siguiente 60, 46, 14 y 38. Esto, como está en binario, es solo convertir de binario a decimal. Así poco a poco. Lo mismo, aquí le aumenté cadenas para que se pueda mostrar mejor, para que se pueda entender mejor. Y así poco a poco. Con el siguiente igual, de la tercera fila, de la cuarta fila y la última de los compuestos. Y aquí viene la cantidad de nucleótidos, o sea, todo este número que se muestra en el mensaje de recibo, que es el medio, me lo traduce igual a decimal, y este es el número, o sea, este sería el número binario y este es el número en decimal. Siguiente, le muestra como si fuera su representación del ADN. Así mismo, la representación de la persona o ente que está enviando el mensaje. Su estatura es de 882 centímetros, que sería este número multiplicado por la amplitud de onda. La población actual, que igual este número está en binario, convirtiéndolo a decimal sería este. Representación del sistema solar, haciendo énfasis en el que está resaltado, que en su caso de ellos va a ser el segundo planeta. Como no hay manera de saber qué galaxia están o en qué planeta viven, solo se lo resalta el que está por encima del resto. Así se ve la representación de la antena. Y el diámetro de la antena nos quedaría que sería 187.362 metros, que es este número que hay aquí multiplicado por la amplitud de onda también. Y así es como finaliza todo mi código. Todo esto es mi código, que realmente se ve complicado, pero es bien intuitivo. Aquí es donde inicio la pantalla. Aquí dimensiono la pantalla de 900 píxeles por 900 píxeles y lo añado a un vector llamado size. Aquí creo mi pantalla llamada screen con el tamaño de 900 por 900 del vector. Aquí creo mi fuente, o sea mi tipo de letra con la que voy a escribir. Y esto es el número de casillas que hay en X y en Y, o sea las casillas de ancho y las casillas de alto. Este dim-sewe es la anchura y el alto de las celdas o de las casillas con las que manejo, que esas son las que más me van a servir. Con esto creo un vector llamado newGameState con la librería numpy y le asigno valores de 0 a todo que sea, o sea, es una matriz de nx, en este caso es 73 por 73, a todos los valores de la matriz de 73 por 73, esto le añade el valor de 0. Aquí voy creando algunas rectas que voy usando un poquito después. Con esto, todo esto es para añadir esos rectángulos que muestran dónde más o menos tiene que pintar el usuario. Y aquí empiezo con mi variable booleana. Y aquí empiezo con un ciclo infinito hasta que haga clic en cerrar o hasta que dé clic en siguiente. Aquí empiezo mi juego. Aquí creo otra matriz llamada newGameState y la copio con la librería numpy a la misma variable newGameState. Con esto pinto mi fondo de mi ventana
Con esto obtengo los eventos que van a pasar con el teclado o con el mouse. Esta variable con la librería Pygame y sus atributos de event y get, obtengo los valores o sea, obtengo los eventos que pasan con el celular y con el mouse y con el teclado. Este está comentado porque andaba probando, lo necesitaba. Entonces, no dice si el evento se va, o sea, si el evento es igual cuando se sale, cuando pulsa la crucecita, se va a salir de todo el sistema, o sea, ya no va a repetir nada y se va a terminar por completo. Creo una variable llamada mouseClick que reconoce el clic de mi mouse, o sea, reconoce en un vector las tres posiciones. Entonces, lo que hace este evento, reconoce la posición de mi mouse y le asigna una posición X y posición Y. Esto los asigna a la celda. Entonces, cuando yo hago clic, ya me lo va a reconocer en qué celda y eso me permite pintarlo. O sea, le añado a mi matriz New Game State entre corchetes de la célula X y la célula Y, o sea, la posición en la que hago clic, y me lo asigna un valor de 1 cuando hago clic izquierdo y un valor de 0 cuando hago clic derecho. Eso permite borrar y pintar las casillas. Esto me funciona con mi botón para borrar. Uso mi botón ERS, que significa que lo pongo en inglés, que es Erase. Que aquí está el botón, es un rectángulo en estas posiciones, con estas dimensiones, que lo creo aquí, con esta función, que prácticamente pone el texto a la mitad del botón. No es tan importante, solo creo el botón, por hacer un resumen simple. Y este otro es el que va a ir al siguiente, es el botón de traducir, ir. Cuando hago clic ahí en el botón de traducir, se va a saltar a la siguiente página. Aquí creo los rectángulos, o sea, aquí pinto los rectángulos donde se muestran estos rectángulos. Ya los tenía dimensionados al principio y aquí es donde los pinto. Aquí añado valores de verdad a todas las casillas donde debería tener valores de verdad. O sea, estos numeritos. Aquí todas estas casillas que están pintadas, que son donde indica al usuario dónde empieza cada número, para que no se haga complicado. Aquí empiezo a recorrer todas mis celdas, o sea, va a ir cuadrito por cuadrito, va a ir recorriendo, tanto en X como en Y. Por eso son dos for de X y Y, que lleguen hasta Y y que lleguen al número de casillas en X y número de casillas en Y. Aquí creo un polígono llamado poly, que va a empezar que va a tener estas dimensiones, o sea, lo que hace es agarrar 4 puntos, este punto y este punto y este punto, esos 4 puntos, y dibuja un polígono o sea, solo tengo esos 4 puntos en la variable poly. Estos se van obteniendo en base al for, por eso es que voy a ir recorriendo. Al principio valdrá poly 0000 y así poco a poco y va a ir recorriendo todo esto. Lo que hice para tener una de 23 por 73, una celda de 23 por 73, fue crear una celda de 73 por 73 y taparlos las casillas que no necesito. O sea, todas estas, cuando hago clic izquierdo, se deberían estar pintando, pero le puse un rectángulo encima para que no se vea, nada más. Una forma muy simple de hacer esto. Esto me dice que si el estado de la matriz New Game State en la posición X y Y es 0, dibujo un rectángulo, o bueno, dibujo un polígono dentro de mi pantalla de este color en RGB con las posiciones de la variable poly y de ancho 1, un píxel de ancho. Si no,
y aquí voy pintando. Con esto voy viendo todo esto. Este primer if me lo dibuja todo esto, o sea, me lo define que ese siempre va a ser de color blanco. Este siguiente if es para este magenta, que es 255.0.255 en RGB. Igualmente me lo pone aquí. Y los siguientes if, y así van sucesivamente, para cada uno. No creo que haya necesidad de hacer todo. Y eso prácticamente. Con estos dos creo botones. Estos dos botones. El de borrar todo y del de traducir, que es el que va a ir a la siguiente página. Aquí podemos ver que estas variables van a cambiar. Que no es solo que me estoy inventando, que van a variar según la posición en la que yo haga clic. En este caso solo estoy haciendo 2, 2 y 4 en estas dos posiciones. Con esto reinicio las variables para que vuelvan a empezar, para que se mantengan siempre. Con esto actualizo mi pantalla. Estos son los botones y termino mi primera pantalla. Todo esto es mi primera pantalla, desde el while hasta el quit, hasta aquí. Todo eso es mi primera pantalla. Todo eso es esta primera pantalla. Entonces, así es como funciona. Y una vez ya tengo mi matriz GameState, ya puedo empezar a hacer los operandos. Aquí hago todas las operaciones. Todo esto es donde hago las operaciones. Este es el que me los traduce los números del 1 al 10. Este traduce el 1, el 2, así, poco a poco. Este traduce los compuestos, o bueno, los elementos. Estos elementos. Entonces son 5 filas, son 5 elementos y son 5 filas. Este otro, todo este largo, decodifica los nucleótidos. Todo esto verde. Entonces vemos que son 4, 8, 10, 12. Entonces deberíamos tener 12 aquí. No los voy a contar, pero sí son. Obvio, son una variable para cada fila. Entonces, el 11H decodifica toda esta línea. Que toda esta línea representa el hidrógeno. Este representa el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo. Por eso están separados. Entonces, todo este va a ser el primer compuesto, el segundo compuesto, el tercero, el cuarto, y así sucesivamente, todos. Esta es la cantidad de nucleótidos, todo este código, el más largo, decodifica toda esta línea, que es, si está pintado, como va a ser 0, lo multiplico por 2 elevado a 0, 1, 2 y así sucesivamente. En caso de que sea 0, va a ser 0 más 0, más 0, más 0, más 0, más 0. Entonces ya no va a haber nada. Si es 1, se va a ir sumando poco a poco, como conversión a binario. Igualmente, este es para el tamaño de la persona. Y ya lo multiplico ya por 126, que es la amplitud de onda. Me ahorro ese trabajo. La cantidad de población también. Aquí está. Este Soper es para decodificar estas 4 casillas. Este número de 4 bits. Y este Capol es para decodificar todo esto. Este es el tamaño de la antena SOA-DEC, que significa Size of Aerial Decodified. Yo pongo las variables en inglés porque me gusta más. Entonces todo me lo decodifica Aquí lo multipliqué por 126, que es la amplitud de onda, y lo divido entre 1000 para que nos dé en metros. Es para... Desde aquí empiezo la siguiente línea, si se puede decir así, la siguiente pantalla, que es la de los números, la que me decodifica los números del 1 al 10. Esta pantalla. Entonces, lo que hago aquí son rectángulos, con este color, estos rectángulos, que dimensionan la pantalla y que me lo deje solo en esta pantallita del medio.
Otra vez un botón, pero este es el botón de siguiente. Es este botón. Es este botón. Este ers es este rectángulo. Como me quedé sin ideas para variables, empecé a reutilizarla. Y todo este while es la siguiente pantalla. Es esta, la que acabo de mostrar. Es esta. Lo que hace es prácticamente lo mismo que la primera. Crea una pantalla, la pinta de este color de background que ya estaba más arriba, obtiene los eventos, si se sale, se va a salir de todo el programa, y si hace clic en el botón, o si se hace clic en o sea, si se hace clic cerca del botón, o bueno, en el botón, va a salir, mi variable booleana se va a cambiar a falso, entonces ya va a salir del while. ¿Esto qué hace? Igual son dos for que recorren de x y y hasta el número de casillas en x y el número de casillas en y. Igual el mismo polígono, pero aquí le aumento el 25 para que, como aquí estaba aquí arriba, es como duplicar la pantalla. Al ponerle el más 25 es como que se recorren de aquí hasta aquí. Se baja, solo es aumentar un poquito. Aquí son los mismos if que aquí al principio. Este primer if es exactamente el mismo que el de aquí. Es exactamente el mismo. Entonces lo que hace es que me recorre todo esto, pero solo me lo pinta esta parte. Por eso es que aquí solo me pinta eso, lo que acabo de hacer. Y le pongo esto para que tenga un recuadrito, ¿no? De color negro, que se vea más bonito. Aquí pinto los rectángulos de los bordes para que se vea bien. Y aquí es donde pongo el texto. Este texto es este, donde te dice los números atómicos de los compuestos. Y aquí los convierto a variables string. Todas las variables que hemos hecho aquí, que hemos decodificado aquí poco a poco. Solo lo convierto a string y los va concatenando poco a poco. Y eso es prácticamente todo mi proyecto, ¿no? El resto es lo mismo, pero para las siguientes. Es exactamente lo mismo que si es un copy-paste. Porque si se fija lleva los mismos if, el mismo if de los eventos y el mismo if de los códigos. Uso estos comentarios, los dejé ahí porque me olvidé quitarlos, pero los usaba para ir haciendo pruebas botón por botón. Entonces ahí es lo mismo. Algunos mostrarán más o menos elementos, pero al final es lo mismo. Todo esto. Puede haber maneras más eficientes, tal vez. Pero es la que a mí me ha funcionado. Y con eso termino todo mi código. Gracias.